Aquí estamos con Antonio Ledesma. Antonio Ledesma hizo unas declaraciones por Twitter diciendo que para Venezuela lo que viene es intervención humanitaria completa, no elecciones fraudulentas montadas por la narcotiranía. Ya basta de tramoyas y parodias dialoguistas. Sí, yo quisiera que nos explicara, Ledesma, porque además, ¿quién mejor que tú conoce cómo es el mundo político, cómo es el mundo partidista en Venezuela, ya que has tenido altos puestos en la política venezolana? Fuiste la segunda autoridad en Venezuela como alcalde mayor, ¿no? Lo primero que quisiera que me explicaras es por qué a ti te persiguen, por qué a ti te destituyen ilegalmente. ¿Por qué te meten preso? ¿Por qué tienes que huir del país y otros no? Bueno, esa es una pregunta que está en el ambiente. Lo cierto es que a los que Y yo sé disentimos la del respuesta, régimen, pero creo que tú me la des. sí, bueno, la verdad es que nos facturan, nos cobran nuestra intransigencia a acordarnos con un régimen que simplemente viola los más elementales derechos de la ciudadanía venezolana y que menoscaba los valores y principios de la democracia. Eso está muy bien definido en el artículo 350 de nuestra Carta Magna, cuando indica que nosotros, ciudadanos civiles y los militares que están presos, esos más de 100 militares que están privados de su libertad en Venezuela, en correspondencia con nuestra tradición republicana, estamos obligados moralmente, responsablemente, a contrariar o a disentir o a desconocer un régimen que está vulnerando los valores y principios democráticos y menoscabando los derechos humanos. Eso es lo que hice. A mí una de las cosas que me colocaban como prueba en la única audiencia que me hicieron mientras estuve privado de mi libertad por más de 1000 días es haber suscrito un documento junto con María Corina Machado y Leopoldo López, ese documento en el que hablábamos de la necesidad de un gobierno de transición para evitar la catástrofe que lamentablemente ya se ha consumado en Venezuela. Y nosotros no éramos ni prestidigitadores ni éramos clarividentes, sino que lo que estaba a la vista no necesita anteojos, como se dice coloquialmente. Y ese manifiesto salió publicado el 11 de febrero del año 2015 y me llevaron de mi oficina arrastrado más de 100 efectivos del SEBIN y de la DIGESIN el 19 de febrero del año 2015 para recluirme primero en el Helicoide y después en la cárcel militar de Ramo Verde y posteriormente me asignaron la casa por cárcel después de una operación de la que fui objeto en la Ingle, hasta que decidí fugarme. Esa es la verdad y como alcalde metropolitano tuve que hacer huelgas de hambre, tuve que hacer manifestaciones para terminar en un hospital cuando acudimos al Parlamento venezolano a solicitar un debate, cuando fuimos al Consejo Nacional Electoral a solicitar que se efectuara un plebiscito para que fuera el pueblo el que decidiera respecto a la modificación de la ley orgánica que creaba la alcaldía metropolitana. Así como yo, bueno, muchos otros venezolanos Okay. han sido perseguidos dentro y fuera del país. A María Corina Machado no solamente la sacan de la asamblea, sino fue a golpes, no puede salir del país, la persiguen y ahora que está encabezando varias encuestas, que se cuide porque le puede pasar exactamente lo que te pasó a ti. Sí, Es en decir, efecto. María presa. Corina, recuerda que María Corina, que fuimos los que promovimos el movimiento La Salida, ella, Leopoldo López y yo, y María Corina le fue conculcado su derecho o su fuero parlamentario en el mes de marzo del año 2014. Desde entonces tiene prohibición de salida del país. Ahora bien, yo quisiera que me explicaras, porque no se entiende muy bien, qué ha pasado en las últimas horas, ¿no?, con la oposición oficial y estos que llaman ahora los tapamarillas. Debe ser porque se reunieron en la Casa Amarilla y los llaman los tapamarillas. Pero donde hay dos personajes que tuvieron puestos importantísimos en los dos más importantes partidos que tuvo Venezuela en el siglo XX, como es Acción Democrática, Fermín, y Copey, Fernández. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué ellos se separan de eso que llaman la oposición oficial, que estaba tratando una vez más
de reunirse con el régimen y llegar a acuerdos gracias a la gente de Oslo. ¿Qué es? ¿Cómo se entiende eso? Y además, ¿cómo se entiende que Guaidó diga que es que se retiran ellos de la mesa, por fin, de la mesa de negociaciones? No, yo no se retira de la mesa de negociaciones. Unas horas antes el propio Guaidó dijo que fue el régimen quien se retiró y que por cobardía de la mesa de negociaciones. Bueno, a las pocas horas de Juan Guaidó decir que ellos se retiraban de la mesa de negociaciones, estos otros se reúnen en la Casa Amarilla y entonces ellos sí son unos villanos porque están haciendo exactamente lo que hasta ahora antes estaba tratando de hacer la MUD de una forma oficial, a ver si ablandaban a la narcotiranía. ¿Me quieres explicar cómo políticamente se entiende eso, tú que eres político? Yo lo entiendo como un error y es una equivocación además reciclada, reiterada. Esta reunión de ayer en la Casa Amarilla de Caracas es un capítulo más a estos ciclos de diálogos infructuosos que se han venido realizando desde el año 2002, 2003. Así lo habíamos denunciado en algunas declaraciones anteriores. Ya van con este de Oslo y Barbados 9 diálogos fallidos. Cualquier tipo de diálogo que se entable con este régimen termina siendo tragado por la perversidad, porque ahí no hay ninguna voluntad de buscar una solución ni por la vía pacífica, ni por la vía electoral, ni mucho menos constitucional, porque este es un régimen que actúa de espaldas al Estado de Derecho, porque en Venezuela no se respeta ningún Sí, tipo de todo eso lo principio. sabemos, pero la Así pregunta que, es, ¿por qué es malo que esta gente se reúne en la Casa Amarilla y no lo es que otro grupo de opositores, ¿no? La oposición llamada oficial, se reúna para exactamente lo mismo, es decir, llegar a acuerdos para tratar de salvar la crisis que hay en Venezuela, etcétera, se reúna en Oslo o en Barbados, en República Dominicana o donde fuera? no, yo creo que ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando? una y otra cosa tienen la misma factura y van a tener el mismo desiderato, el mismo destino. Cualquier diálogo, repito, con el régimen es perverso y ahí incluyo los diálogos de República Dominicana, incluyo los diálogos que moderó el Vaticano a finales del año 2016, incluyo los diálogos de Barbados y de Oslo y también esta última parodia de diálogo, porque todos estos escenarios de divertimento los utiliza el régimen para un objetivo claro, que es ganar tiempo. Y si Ok, ok, esto les permite ganar unos días, por supuesto, buen provecho, dirá el régimen. claro. Pero entonces, ¿por qué el régimen, cambio la intención de la pregunta, por qué el régimen se retira del diálogo que estaba auspiciando Noruega? ¿Okay? Pero entonces quiere un diálogo con partidos minoritarios venezolanos en Caracas. ¿Cuál es el juego? Son tácticas distraccionistas. Ellos intentan siempre escarbar en algunos escenarios internacionales, llamar la atención, aparentar que quieren buscar una solución pacífica para evitar una confrontación, porque siempre ellos tratan de convertir en una amenaza creíble el supuesto escenario de un Vietnam tropical, que si en Venezuela hay una intervención de fuerzas eh, extranjeras para ayudarnos a nosotros los venezolanos a doblegar las mafias que nos han secuestrado, se va a producir entonces una guerra de dimensiones inimaginables. De allí que cuando el régimen le sacó el jugo a Barbados, por supuesto, se levanta y se va porque ya les pareció suficiente haber contabilizado varios meses distrayendo la agenda que originalmente había propuesto Juan Guaidó, que era el cese de la usurpación. De allí que esto es un error muy grave y hay que decirlo con toda la franqueza. Creo que en esto Juan Guaidó cometió un error que va a traer consecuencias, ojalá que no sean irreparables, como fue un error la puesta en escena del 23 de febrero en Cúcuta, de eso también se tendrá que darle cuentas al país, como fue un error
haber hablado de un supuesto plan de paros escalonados que no se terminaron de dar los paros escalonados, y como fue también otro dislate, el supuesto plan de gobierno de transición del 30 de abril de este año. De allí que hemos ido metiendo la pata, como se dice en criollo, y por supuesto los errores se pagan. Y como te lo declaraba a ti hace algunos días, ya no parafraseando ni a Sócrates ni a Descartes, sino a un cantante popular como fue Juan Gabriel, que una vez dijo en una canción que Dios perdona, pero el tiempo no. El tiempo no es tan piadoso como Dios, y el tiempo que se ha perdido ha sido realmente extraordinario, y es lamentable que estemos ya al borde de más de la mitad o ya por camino a despedir septiembre, y todavía Maduro, esa es la verdad, sigue allí usurpando el poder. Ahora, no es tiempo, pregunto a Antonio Ledesma. Pero antes quisiera decir lo siguiente. Eso que llaman los más radicales, aún más que ustedes, ¿no? Aún que los acusan de ser más radicales inclusive que ustedes, dicen que todo es un montaje, que eso es, ¿cómo se llama? Un juego que está haciendo la MUD con estos grupos minoritarios, ¿no? Para que entonces excusar o empezar a decirle a la gente que hay que ir a elecciones. ¿Hasta qué punto crees que eso puede ser un juego de la gente que lideriza Guaidó con la gente que lideriza Eduardo Fernández y Fermín? Bueno, en uno y otro esquema está el punto de las elecciones. Nosotros lo hemos dicho hace mucho tiempo cuando nos preguntábamos cuál es la agenda que se está discutiendo en Oslo y en Barbados, porque nosotros no es que nos oponemos al diálogo per se, lo que nos hemos opuesto a la manera y a la forma como se ha dialogado. El diálogo es un patrimonio Napoleón de la humanidad. Es como hablar del amor, es como hablar de la paz. ¿Quién va a estar en contra de la paz? ¿Quién va a estar en contra de la concordia? ¿Quién va a estar en contra de evitar la guerra? Como dijo Cicerón, no hay, no hay paz mala ni guerra buena. Ahora, lo lamentable es que se reincide en el error al que me he referido cuando, por ejemplo, se va a un supuesto diálogo en República Dominicana aceptando a moderadores como Zapatero y como Samper. Ya tú tienes el juego perdido. Como que si Bueno, tú pero vas Zapatero, a dirigir un equipo de béisbol, y entonces el equipo con el que tú estás compitiendo pone al umpire y pone a los árbitros. Era evidente que estos no eran moderadores, sino que eran operadores al servicio del régimen de Maduro. Y además, tú pones condiciones. A mí a veces me han querido responder diciéndome, bueno, pero es que también se dialogó con Pinochet en Chile, y también dialogó Mandela en Sudáfrica. Pero cuando Mandela comenzó a dialogar, una de las condiciones que puso es: yo no salgo de la cárcel a sentarme en una mesa de diálogo si no liberan a todos estos presos políticos, y le entregó una lista de los presos políticos a De Klerk, y además le entregó una lista de los políticos del Congreso Negro Africano que estaban en el exilio, y fueron poniendo condiciones. Es que aquí nosotros entregamos todos, hasta la gallina y la burra del corral la entregamos, y no nos dan absolutamente nada. ¿Qué tipo de negocio es ese? Que tú vas a hacer una operación dando y dando, porque ¿qué es un diálogo? Una operación ganar-ganar, donde se sientan dos partes, porque tú, para buscar una solución, tienes que ir a dialogar con alguien con que tú estés confrontado. Tú llevas tu carpeta con tus peticiones, la otra parte lleva también su lista de solicitudes. Se supone que en esa discusión tú te llevas algunas ventajas y tú también sales con algunas ventajas, pero es que nosotros entregamos absolutamente todo en Dominicana. Entregamos las protestas de calle, entregamos el juicio político Maduro, entregamos el juicio por la nacionalidad colombiana, nosotros entregamos el referéndum revocatorio que promovimos desde mayo del año 2016, lo mataron y no le hicimos ni siquiera un novenario. Entonces, ¿qué tipo de negociación es esa? Y luego ahora, tantas veces que se lo advertimos a Juan, y lo dijimos primero en privado y después estuvimos obligados a decirlo en público, tuvimos que sacar comunicados públicos, Diego Arria, Marecorín y yo, nos llamaron que éramos ultrarradicales, que estábamos tratando de destruir la unidad. No, estábamos tratando de salvar este recurso, este patrimonio de los venezolanos, que fue Juan Guaidó a partir del 23 de enero,
que se convirtió en una antorcha luminosa de esperanza. Ahora, si tú sabes que ya ese perro te ha mordido varias veces, que es un perro con valderrabia, y que si tú pasas por esa acera, te va a morder el perro una vez, y vuelves a pasar la semana que viene y te vuelve a morder, pero insistes en volver a pasar a finales de mes y te vuelve a morder, ¿para qué te vas a meter por esa acera? O mejor dicho, ¿para qué te vas a meter por ese camino de un diálogo falso con un régimen que no representa ninguna estrategia ni programa político? Esto no es una crisis política, esta es una crisis moral. Estamos hablando de una corporación criminal que lo que busca es permanecer en el poder porque responde no a la Constitución, no a principios, no a valores, sino a negocios, los negocios del narcotráfico, los negocios del terrorismo y además la dirección política, estratégica con fines perversos que se activa desde La Habana, todo lo que Espera, tiene que ver con el Foro de Sao Paulo. por todo lo que tú estás diciendo, yo también tengo derecho a pensar, y más de uno a lo mejor lo piensa, y no será que están en complicidad, ¿no? Como dicen los más radicales, en complicidad con el régimen, que en ningún momento quieren sacarlo, sino darle largas y más largas y más largas. Ojo, no sería la primera vez que esto sucede en la historia contemporánea del mundo. Ahí estaba el gobierno entreguista de Vichy en Francia, Sí, en ¿no? Francia, con Ahí Pétain. estaba ¿cómo se llama? El rey de inglés que supuestamente abdicó por amor, que era admirador de Hitler y visitaba a Hitler y hacía Jorge, acuerdos con Hitler, ¿no? sí, Ahí estaba la gente que Chamberlain. la gente que adversó al mismísimo Winston Churchill en su propio partido, que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Winston Churchill y no le quedó más remedio que aceptarlo en ese puesto porque no había otro. O sea, no es nada nuevo. No, Ahora, no. habría que hacer y el país necesitará un Charles de Gaulle, es decir, un militar que fuera del país, ¿no?, empiece a armar a otros militares, un gobierno al frente de eso en el exilio realmente. Eso es lo que se necesita, porque para haber una intervención militar se necesitan armas. Bueno, Y los sí, primeros yo que creo que tienen que primero salir al necesitamos, frente de esas armas son necesitamos los venezolanos. es ¿Ah? una conducción política acertada. Y está demostrado que este grupo que ha venido asumiendo la conducción estratégica ha estado equivocada. Se equivocaron, por ejemplo, cuando en vez de imponer la agenda, de designar en enero del 2016, como lo habíamos sugerido nosotros, TSJ y CNE, nos enfrascamos en un debate si hacíamos un referéndum revocatorio. Recogimos firmas a montones, gente que firmó con la mano derecha, con la mano izquierda, gente que firmó de madrugada, y el régimen hizo con esa firma lo que tú muy bien sabes que hicieron con la firma, distinto a lo del 2004, que también fue otro fraude, porque en el 2004 ese referéndum revocatorio a Chávez ha debido hacerse a finales del año 2003. ¿Qué ocurrió? Bueno, que con la estrategia de Jorge Rodríguez y sus operadores en el Consejo Nacional Electoral fueron rebanando el tiempo y de agosto del 2003 nos llevaron a agosto del año 2004. Pues bien, lo mismo hicieron en el 2016 con el revocatorio porque querían ganar tiempo. De allí que el error ha sido la estrategia. Yo tengo que volver a aclarar contigo, Napoleón, que esto no es un problema de unidad, que si quieres decir, oh, es la unidad no puede ser un chantaje. La unidad tampoco puede ser un santuario donde tú vas a aprenderle verla, vas a aprenderle verla a los que dirigen el cogollito de esa mesa de unidad. La unidad tiene que ser un epicentro donde se tomen en cuenta las opiniones de gente que tenemos compromiso con Venezuela. A nosotros, a mí me ofrecieron, yo te lo he dicho, no sé si te lo había comentado, me ofrecieron ser el embajador de Guaidó para la Unión Europea. Y yo dije, bueno, pero ¿cuál es la estrategia? Porque el problema no es que me den una chamba. Yo no soy diplomático. Yo no estoy buscando aquí un cargo, yo estoy buscando un encargo. Y el problema no es que me den a mí un tate quieto, que me den a mí un tranquilizante, no. El problema es un equipo en el que está gente como María Corina Machado, como Diego Barria. Nosotros le hemos sugerido a Guaidó, no es útil un hombre como Diego Barrias en la ONU. Habrá un venezolano
sin hacer descalificación de No nadie, existe un con venezolano. mejores condiciones, Claro. con mayores actitudes que Diego Arri. ¿Por qué no se le tomó en cuenta? ¿Por qué no se escuchaba nuestra opinión en las tomas de decisiones? De allí que el problema no era que nos dieran a nosotros 1 o 2 cargos. Nosotros no estamos aquí en una repartición de cuotas. Nosotros estamos aquí queriendo asumir una responsabilidad en la conducción estratégica, porque si se hubiese tomado en cuenta nuestra opinión, como la hicimos valer en el mes de enero, cuando estos factores no estaban de acuerdo que Juan Guaidó asumiera el artículo 233. Ya he dicho que esa historia algún día te la relataré a ti y escribiremos sobre eso, de lo que pasó realmente en el mes de diciembre del año pasado, de las reuniones de lunes, martes, miércoles, en la mañana, en el mediodía, en la noche, que sostuvíamos un grupo de dirigentes y donde la tesis, por ejemplo, de María Corina Machado y este humilde servidor era que Juan Guaidó tenía que asumir plenamente el artículo 233. Bueno, logramos contribuir para que se diera ese paso, pero posteriormente a nosotros no nos tomaron en cuenta en las tomas de decisiones. Si nosotros si hubiese requerido nuestra opinión, allí adentro nosotros no hubiésemos estado de acuerdo con esa cosa extraña que se montó para el 30 de abril, que nos hizo también mucho daño. Y por supuesto, hicimos algunas recomendaciones en cartas que enviábamos privadas y otras tuvimos que hacerlas públicas de que no nos metiéramos, por Dios, en esa trampajaula, en ese callejón sin salida del diálogo de Barbados y de Oslo, en el que lamentablemente se cayó y mira tú las consecuencias. Para mí es muy incómodo, Napoleón, y tú me conoces porque yo fui a tu programa desde que era dirigente estudiantil, en los años, tenía yo 18 años, iba a programas con Carlos y Sofía Rangel. Para mí es muy incómodo hablar en primera persona. Y es odioso, es antipático eso. Yo lo dije, no, no, no. Nosotros queríamos evitar que estas cosas ocurrieran. Y lo lamentable no es que yo pierdo algo o tú pierdes algo. No, es que pierden 30 millones de venezolanos, pierden oportunidades, pierden tranquilidad. ¿Cuántas niñas en este momento que tú y yo estamos hablando están siendo traficadas por los mercenarios que hacen dinero con la trata de blancas? Muchas niñas venezolanas en el oriente venezolano, informaciones que tenemos. ¿Cuántos venezolanos quieren incluir y ser humillados como ese venezolano que en Quito le partieron un ojo, le lanzaron la tisana al piso, como ese venezolano que en Chile trabajando para que le pagaran el parquímetro, alguien le dijo un muerto de hambre y lo insultó, que es la excepción, por cierto, porque debo reconocer que tanto el presidente Piñera como el presidente Moreno de Chile y Ecuador respectivamente han sido solidarios con los venezolanos, pero este es el sufrimiento de esa diáspora que no se va a resolver con que informemos, bueno, conseguimos que nos den 30 millones de dólares, nos van a dar un campamento, esa no es la solución, ya eso no es la solución, eso es meterme embuste al pueblo. La verdadera solución es una ayuda humanitaria, conformando una fuerza internacional de paz que nos ayude a doblegar a estas mafias, porque solos no podemos, ahí no van a hacer elecciones limpias, ahí no va a haber ninguna transición pacífica, ya se demostró el 30 de abril, se vacilaron, montaron en la olla a dirigentes que tendrán que dar alguna explicación realmente de lo que ocurrió en esa madrugada del 30 de abril. Por lo tanto, como te lo dije a ti, y no quiero fastidiarte con una historia, pero bueno, es cuestión de revisar quiénes lucharon en la batalla de Boyacá, en la batalla de Junín. Gente de varias partes, chilenos, argentinos, peruanos, colombianos, británicos, quienes lucharon con Bolívar y con Miranda en Venezuela, gente de muchas partes del mundo que vino a ayudarnos. Entonces, por el hecho de que seamos hijos de libertadores, nosotros no vamos a decir, no, no aceptamos aquí la intervención de ninguna fuerza extranjera, con ese puritanismo absurdo Pero y además no con te ese vayas tan lejos, cinismo, el cinismo de Antonio. los cubanos, que son expertos en invasiones, invadieron República Dominicana, invadieron Panamá, invadieron Angola, invadieron Venezuela, y se ponen las manos en la cabeza y se dan golpes de pecho porque dicen que tienen que respetarse el sacrosanto principio de la soberanía de los pueblos. ¿Cuál soberanía respetan? Si Pero no te están... vayas tan lejos, no te vayas tan lejos. ¿Por qué en Occidente todavía puede haber democracia? Porque hubo eso que ahora se llama una intervención humanitaria, ¿no? Que salió justamente de los nazis y acabaron con los nazis, porque si no los nazis en este momento, ¿no? Hubieran sido los dueños de todo Occidente y del mundo, vamos a estar claros. Y del Sin duda mundo. alguna. Porque Pero si además, ¿sabes sabía, de dónde salía el combustible?
de donde salía el combustible para los portaaviones, para los buques de guerra que iban a participar en la lucha contra Hitler, salían de Venezuela. Ese combustible salía de Venezuela, o sea que Venezuela indirectamente participó en esa guerra mundial. ¿Y quién llamaba al presidente ruso en los Estados Unidos? Lo llamaba el propio Winston Churchill. Y puede haber algún patriota mayor en la Gran Bretaña que Winston Churchill, pero él estaba consciente que solo no podía y tenía que asociarse y tenía que buscar apoyo. Y fue uno de los que más entusiasmó a Charles de Gaulle para que construyera esa fuerza en el exilio después de lo que pasó con el Plan Vichy, con Pétain, todo eso, lo que bien sabíamos. Y el propio Charles de Gaulle, que venía de ser como edecán de Pétain, fue uno de los que se rebeló y constituyó esta fuerza. Y él fue solo. Nosotros tenemos decenas de militares en Colombia, militares en Perú, militares en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. Yo le vengo planteando hace días al presidente Juan Guaidó, designe a algunos de esos militares como agregados militares de las embajadas. No les va a poner sueldo, ni le va a poner carros, ni le va a poner burocracia, no. Designe, es una manera de organizar a esa fuerza militar que tenemos fuera de Venezuela, como también la que tenemos adentro. A la que tenemos adentro, pero que está muy vigilada. Porque Entonces, tenemos Antonio, metido y allí, perdona que tenemos metido hasta en la cocina de los cuarteles, tenemos a cubanos. entonces, y perdona que te haga esta pregunta pública, ¿no? ¿Tú todavía crees que es un error 9 diferentes diálogos a lo largo de todas estas décadas? ¿Que es un error no haber designado a un ministro de la Defensa en el exilio que empiece a organizar a la gente? ¿Que es un error no pedir la ayuda humanitaria y no complicidad? Sí, yo lo voy a calificar de error, pero sin embargo, allí pudiéramos ver que aquí cosas sórdidas y que pudiéramos concluir que la unidad ha sido grande, pero más grande que la unidad ha sido las complicidades. Y complicidades de todo orden, porque de repente yo entiendo que en política, y yo tengo en política más de 50 años, porque comencé mi militancia partidista a los 13 años de edad, ahí es lo que llaman el pragmatismo en política, pero hay pragmatismo que terminan siendo pragmatismo corruptor. Hay niveles de intelectualidad que también no escapan a la corrupción y por eso se habla también de la corrupción intelectual, de cómo se usan los conocimientos para ponerlos al servicio de una línea política pecaminosa. De allí que estos errores terminan levantando sospechas, porque está bien que tú te equivoques una vez. Yo usaba un proverbio árabe cuando se dice cuando a ti te engañan la primera vez, la culpa es del que te engaña. Pero si te engañan la segunda, la tercera y la cuarta vez, la culpa es de uno, que se deje Pero son engañar. 9, son ¿Sí? 9, Sí, son 9. exactamente, son 9. Son 9 diálogos falsos, postizos, y además el tiempo que se perdió en el año 2016, porque en política hay Pero que un saber momentico, aprovechar ya las va, Antonio, circunstancias. un momentico. Cuando Winston Churchill llamaba al dictador ruso, no estaba llamando a un narcotraficante, no estaba llamando a un terrorista, estaba llamando a un enemigo en todo caso ideológico, político, estaba llamando a otro político que es un dictador o era un dictador como siempre ha tenido la Unión Soviética y Rusia dictadores porque los zares eran aún peores. Pero bueno, peores que los primeros fundadores de la Unión Soviética, no. Pero bueno, pero es que estos se están sentando con narcotraficantes. Sí, tú sabes O, que eso, a mí me han dicho, hay un libro, no sé si tú lo habrás leído, que habla de las transiciones del mundo. Ese libro es entre otros, de un chileno, apellido Vitar, un hombre muy valioso. Yo me entrevisté con él en Santiago de Chile. Me he leído ese libro varias veces y ahí está todo Orlando, el proceso. Orlando ¿Ah? Villar. No, Vitar, no recuerdo el nombre, pero recuerda que Orlando Alvitar era un venezolano. Ese era Orlando otro. Alvitar. Este es de apellido Vitar, un chileno. Se habla de la transición que hubo en Brasil, de la transición que hubo en España, de la transición que hubo en Sudáfrica, en varios países africanos, etcétera. Y cuando me hablaban de como referencia de la transición chilena, yo decía, bueno, pero es que el problema es que yo nunca escuché que Pinochet fuera narcotraficante. Y la Fuerza Armada chilena
siempre mantuvo su institucionalidad. Yo nunca escuché, había militares que fueron juzgados, cómo mataron al padre de la presidenta Bachelet, cómo torturaron gente. Diego Arria tuvo que ir a hacer, siendo gobernador de Caracas, una gestión a Chile, y lo autorizó el presidente Pérez, y se llevó sacó de la cárcel a Orlando Letelier, que después le hicieron un atentado. Pero es que esos casos fueron procesados, pero es que yo nunca escuché que se hubiese instalado en Chile una corporación, un cártel de la droga como existe en Venezuela. Venezuela es el territorio privilegiado para los narcotraficantes. He citado en varias ocasiones el informe de la cadena CNN, avalado por gente de mucho crédito, que indica que de Venezuela salieron el año pasado más de 240 toneladas de cocaína. Eso equivale a más o menos 39.000 millones de dólares. Un kilo de cocaína se cotiza en más de 30.000 dólares. Un barril de petróleo ahora está subiendo por el problema que tenemos en Arabia, ¿no? Pero cuando ha estado en 56, 58 dólares por barril. Y producirlo a nosotros nos cuesta más o menos unos 30 dólares. O sea, es un negocio muy costoso. En cambio, un kilo de cocaína se coloca en 30.000 Y dólares. por último, en cuanto a Pinochet, él fue un dictador. Él tiene muchísimos muertos, como le dijo un amigo común, por cierto, le dijo, lo último que se puede sacar a la calle es a los militares, porque uno no puede manejar los muertos, el miedo de los soldaditos, o sea que estaba aceptando que murieron mucha más gente de lo que ellos consideraban que tenía que ser. Pero tú no puedes acusar a Pinochet ni de ser un narcotraficante, ni de buscar el apoyo de los terroristas radicales de la extrema derecha mundial, como estos sí lo están haciendo, ¿okay?, con los terroristas religioso-políticos y con los terroristas colombianos del ELN y la FARC. Entonces hay una enorme diferencia, no es Y comparable. también el Hay propio gente más Allende. muerto que Pinochet ya. Y te pones Esta a ver gente también más muerto que Pinochet. ¿Okay? Allende, que era un dirigente de izquierda, que cometió sus graves errores, que incluso está allí, tiene una mácula que fueron sus apologías a Stalin y sus reiteradas visitas a Cuba. Y además la invitación que le hizo a Fidel Castro, que prácticamente se quedó a vivir en Santiago de Chile. Okay. Pero es que de verdad, y la otra verdad, en comparación con estos falsos izquierdistas que tenemos en Venezuela, que Chile no cerró medios de comunicación. Allende no tenía presos políticos. Ese es otro contraste. Y además, cómo fue mejorando la situación económica de Chile. Y te voy a En decir algo España, más. Y te voy a decir algo más. Te voy a decir algo más. Esto lo dijo un personaje que se hundió por completo después de tantos años de estar enseñando a estudiantes de periodismo todo lo contrario a lo que él hizo cuando llegó Últimas Noticias. A mí, me dijo Eleazar Díaz Rangel, de regreso de Chile con la dictadura de Pinochet, muy sorprendido, ¿no?, que ahí se podía decir y hablar en contra de Pinochet, que inclusive él había hablado en contra de Pinochet en la radio y televisión chilena. Eso fue Eleazar Díaz Rangel. ¿Ok? y la otra comparación, cuando te digo que los diálogos siempre dan posibilidad de que se dé una operación ganar-ganar, es el caso, por ejemplo, de España. Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, a quien le asignaron por su agresividad el remoquete del Carnicero de Madrid, imagínate tú, que tuvo una participación en el comienzo de la Guerra Civil, se sentó a hablar con quien después terminó siendo definitivamente el rey de España, con Juan Carlos. ¿Y cuál fue la operación? Bueno, ellos terminaron reconociendo la monarquía. Imagínate tú, para un partido comunista reconocer la monarquía, pero la monarquía terminó reconociendo al Partido Comunista. Imagínate tú esos grupos identificados con la falange española, con la que tuvo relación Adolfo Suárez, se terminaron compartiendo una mesa para tomarse un café y para discutir una agenda de trabajo para buscar la solución política de España. Bueno, pero es que Pero era Santiago con agendas. Cuando Santiago Carrillo se sentaba a hablar con Adolfo Suárez, se sentaba a hablar con Felipe González, con Torcuato Miranda, tenía cada quien una agenda. Mi aspiración son estos puntos. Bueno, y ahí iba el regateo.
hasta que llegaron a los llamados pactos de la Moncloa. Pero te repito, Napoleón, y me disculpa, es que cuando, mira, a mí me llamó una vez, te hago esta incidencia, era un día miércoles, estaba yo en mi casa por cárcel y logré que me pasaran una llamada, era el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Y me dijo, mire, Ledesma, alcalde, lo estoy llamando porque yo sé que usted puede, le llega, me dijo, a algunos diputados. Yo quiero que usted les informe, que me estoy enterando, que les están montando una celada para el próximo miércoles, el próximo sábado. Eso fue en el mes de mayo del año 2016. Bueno, resulta que yo le digo, ¿cómo no, señor Almagro? Yo voy a hacer contacto con fulano y con sultano para decirles de este peligro. Y buscó a través del diputado Elwin Luzardo, le mandé la información a algunos parlamentarios. Miren, me llegó esta información del señor Luis Almagro, me dice que hay una trampa en República Dominicana, que lo que están buscando es, uno, que afloren diferencias en la oposición. Dos, que Maduro gane tiempo. Tres, que Maduro boicotee el informe que estaba por presentar el señor Luis Almagro en la Asamblea de la OEA. Y cuatro, aparentar que van a buscar una solución económica para la crisis de Venezuela. Bueno, yo mandé la información y ¿cuál es nuestra sorpresa? Que un sábado en la tarde nos enteramos por las redes sociales que se estaba dando una reunión en República Dominicana. En esa reunión no la hizo pública el régimen porque vetaron la presencia de Carlos Vecchio. O sea que el régimen se vio el tupé de decir, no, yo acepto este representante, pero a este no lo acepto. Y no aceptaron la presencia de Carlos Vecchio en representación de Voluntad Popular porque lo consideraban un fugitivo, porque Carlos Vecchio ha sido perseguido también. Ha sido perseguido y por eso tuvo que huir de Venezuela porque estaba amenazado incluso hasta de muerte. Y actualmente le están persiguiendo a su familia en el estado Monagas. Pues bien, ¿cómo tú vas a un diálogo? ¿Cómo tú repites el diálogo ahora otra vez en Barbados cuando tienes preso al vicepresidente de la Asamblea Nacional? Por lo menos, salva la honrilla y dice, bueno, no me siento en Barbados si no me ponen en libertad al diputado Requesén, si me ponen en libertad al diputado Zambrano, etcétera, etcétera. Pero es que vamos en pelo. Y uno dice en el pueblo, en San Juan de los Morros, uno le decían, caramba, qué mal negocio hiciste, cambiaste a tu mamá por una burra. Le decían a uno, cuando uno hacía, cambiaba una perinola, un bate, un guante de béisbol por una cosa mala. Le decían a uno, pero es que aquí en este caso, no es que cambiaste a tu mamá por una burra, es que no te dieron ni la burra. Entregaste a tu madre y no te dieron ni la burra. Y esto no es, uno no sabe si reírse o llorar, Napoleón, porque ya en un momento uno tiene que hablarle con franqueza a la gente. Mira, ya la gente no nos respeta. La gente cree que todos los políticos somos unos sinvergüenzas, unos vagabundos. La gente no nos respeta. Y sabes, cosa valiosa, más que un cañón, más que un avión, más que un misil, para una lucha, la credibilidad. ¿Sabes cosa importante? La esperanza, porque la esperanza viene siendo una razón de vida, como lo decía Cortázar, una razón de vida, la esperanza. No, antes me vi que te asustaba cuando te hablaba de historia. ¿Cómo tú crees que lucharon esos hombres nuestros, esas mujeres nuestras? Por esperanza, por fe. Gente que no tenía ni siquiera zapatos, no tenían uniforme, esos soldados nuestros. Hay que ver cómo Rondón y Páez daban al pelo en esos caballos allá en Casanare, por las queseras del medio. Esperanza. ¿Tú recuerdas, Napoleón, la esperanza del pueblo el 23 de enero de este año? ¿Recuerdas aquellas manifestaciones multitudinarias en San Cristóbal, en Maracaibo, en Maracay, en Valencia, en San Juan de los Morros, en Coro, en San Carlos, en Pinaquillo? O sea, eso se le venía diciendo Juan, cuidado, cuidado con la esperanza, cuidado con la fe de la gente, no perdamos tiempo, este es el momento, esta es la hora. Bueno, de esa gente que como lo hemos venido defendiendo el heroísmo de los venezolanos, lo ha dado todo. ¿Qué más le podemos pedir al pueblo de Venezuela? ¿Qué más le podamos pedir al pueblo de Venezuela? Antonio, te agradezco muchísimo que hayas dicho directamente lo que puedes decir y que nos hayas dicho
no tan directamente, pero lo has dicho y has tenido la valentía de decirlo, lo que has querido y lo que piensas, ¿sí? Un abrazo, Un saludos. abrazo, seguimos en contacto. Ahora, no hay que perder la fe, Napoleón. Tú tienes una gran responsabilidad como comunicador, le llegas a mucha gente. Este es un espacio ahorita vital porque eh, si era importante 24 horas en Venevisión, que arrasaba en sintonía en las mañanas, ya ahora sabes que esta es una sociedad digitalizada y que ya los medios comienzan a tener impacto. La última conversación a mí me sorprendió mucho porque me llamó gente de todo el mundo, de Eso todo es el lo mundo. importante, ¿no? Me llamó gente de, bueno, lo que dijiste, me gustó esto, y me hicieron observaciones, pero lo importante es que el mensaje llegó. Y es la responsabilidad tuya, que tú estás al servicio de un país, de una causa, como sin arriesgar la ética de periodista como comunicador. Tú no puedes estar a favor de un grupo y en contra de otro, no, tú estás al servicio de la democracia venezolana. Y esto es importante que al final, más allá de las observaciones que hagamos, le reiteremos el llamado a la gente que te ve, a la gente que te escucha, a la gente que te siga, de que no abandonemos la esperanza. Que podemos perder todo, como dijo el libertador en Tunja, allá en Socha, podemos perder todo menos la dignidad, porque ese es un bastimento clave, la dignidad con que está luchando el pueblo venezolano. Gracias, Antonio. Antonio Ledesma. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Ya viene María Teresa Chacín a los Estados Unidos. Atención, el régimen de Maduro pone en libertad condicional al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Otra noticia, que agentes de la DEA acusan al chavismo de promover el narcotráfico en los Estados Unidos. De eso estábamos hablando hace un par de días con Daniel Lara Farías. La Unión Europea apuesta a una solución política negociada para salir de la crisis en Venezuela. Eso es lo que ellos necesitaban para sacar a los nazis del continente europeo. Una salida negociada, porque eso no fue lo que sacaron a los nazis, una salida negociada. La Cruz Roja Internacional ve necesario ampliar sus operaciones en Venezuela. Vladimir Padrino López rechazó la activación del TIAR. Es un instrumento de la guerra. Bueno, vamos a ver cómo está ese Bolívar soberano. Vamos con Dólar Today y Gustavo Díaz. Hola Napoleón y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este martes 17 de septiembre y abre el miércoles 18 de septiembre en 21.630,12. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 21.555,41. El dólar Bitcoin en 20.058,99 y el euro en 23.839,20. Hasta mañana. De repente, como el niño que se vuelve adolescente. Hola, Napoleón. Para el miércoles 18 de septiembre, las energías recaen sobre el dios Astado, que representa la energía masculina desatada. Por lo tanto, sentiremos mucha agitación en nuestro entorno, muchos obstáculos o cosas negativas. No es un buen día para avanzar. De hecho, lo mejor es esperar mejores tiempos, porque los obstáculos tienden a ser muy grandes y nada está claro en nuestro entorno. Vamos ahora con los signos. Comenzamos con Acuario, que está desperdiciando sus energías. Tiene que ver más allá y así podrá avanzar con éxito. Sagitario, tienes un cambio significativo para ti, pero debes soltar el pasado para poder avanzar. Piscis, cuidado con personas que quieren engañarte, porque eso puede traerte consecuencias en tu entorno.
Capricornio, piensa muy bien en las consecuencias antes de tomar decisiones importantes para que no se vea afectado tu vida. Escorpio, es momento de dejar que las cosas tomen su propio rumbo y verás cómo todo irá mejorando con el pasar de los días. Virgo, necesitas planificarte mejor para poder producir cambios y alejar el caos. Cáncer, verás demoras para la llegada de un dinerito. Mientras tanto, pon orden a tus propias prioridades. Tauro, estás inmóvil porque dependes de otras personas para poder concluir tu trabajo. Libra, estás muy susceptible. Busca actividades que te ayuden a aumentar tus energías. Leo, usa la razón para que puedas ver las cosas con mayor claridad y comiences a recoger la cosecha de todo lo que has sembrado hasta ahora. Géminis, se abren nuevas oportunidades, pero tienes que relajarte para que puedas verlas con claridad. Aries, tus expectativas son muy altas y por eso tiendes a sentirte un poco frustrado. Debes dejar el pasado atrás. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Napoleón. Maestros de diferentes estados del país protestaron este lunes, día del inicio del año escolar 2019-2020, para exigir mejoras salariales y beneficios. En Aragua, los maestros y sindicatos del sector educativo marcharon a lo largo de la Avenida Bolívar. En Lara, los docentes se concentraron en la zona educativa de esta entidad, mientras el FAES se encontraba en las inmediaciones del lugar para intimidar. Las escuelas están en el peor de los estados. No hay ni siquiera con qué limpiarlas. Hay mucho menos alimentos para los niños en los comedores o en los programas alimenticios. Basta de atropello a los jóvenes y a los niños de este país. Basta de atropello a la educación. En Nueva Esparta, los maestros realizaron una asamblea donde acordaron no iniciar las actividades académicas por considerar que no están dadas las condiciones mínimas para ello. En el estado de Esparta más como 7,000 docentes y hay alrededor de unas 250 escuelas que se van a mantener en paro o sin actividades durante el tiempo que nosotros estemos en la calle defendiendo los derechos de los maestros y de los niños. Mientras en Guárico, solo el 15% de los docentes y estudiantes se incorporaron a las aulas. Aseguran que las condiciones para el nuevo año escolar no están dadas. En Caracas, los educadores se concentraron frente al Ministerio de Educación y al tratar de caminar hasta la vicepresidencia de la República para exigir sus derechos, fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad del régimen y amedrentados por los colectivos. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.